Saludos compañeros, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del aparato locomotor, que va a estar constituido por tres sistemas muy importantes como el sistema articular, el sistema óseo y el sistema muscular. El sistema óseo va a ser el encargado de estudiar a todos los huesos que conforman el esqueleto humano. El esqueleto humano va a estar conformado por 206 huesos en el adulto. Cabe recalcar que en un recién nacido el esqueleto va a tener un total de 300 huesos. Entonces, ¿qué son los huesos? Actualmente los huesos son considerados órganos, son muy fuertes, son rígidos, son resistentes. Van a estar formados por una matriz mineralizada por la acumulación de calcio y otros elementos. También va a estar formada por células especializadas, como son los osteoclastos, los osteoblastos y los osteocitos. Los huesos van a tener funciones muy importantes, como lo es la función de protección, ya que los huesos del cráneo van a estar protegiendo el encéfalo y los huesos del tórax van a ayudar a la protección de los pulmones y el corazón. También va a dar sostén y forma al cuerpo. También va a tener una función muy importante como es la función hematopoyética, ya que ciertos huesos en su interior van a poseer médula ósea roja, que va a ser la encargada de producir a células sanguíneas. También va a tener la función de almacenamiento, ya que los huesos van a almacenar minerales muy importantes, como lo son el calcio y el fósforo, acumulando el 99% de calcio en el organismo. También va a tener una función endocrina gracias a los estocitos y a los osteoblastos, que van a secretar varias sustancias implicadas en diferentes funciones metabólicas. Ahora vamos a estudiar la estructura macroscópica de los huesos. Todos los huesos van a compartir estructuras macroscópicas, o sea, todos los huesos van a tener las mismas estructuras que les voy a mencionar, como son el periósteo, el tejido óseo compacto, el tejido óseo esponjoso y la médula ósea. Pero estas estructuras no se van a encontrar dispuestas de la misma manera en todos los huesos, ya que van a variar de acuerdo a la forma del hueso. Como ya sabemos o vamos a saber, el esqueleto va a poseer huesos largos, huesos cortos, huesos planos, ¿ok? Entonces, antes de continuar debemos saber qué es cada una de estas estructuras. El periósteo es una vaina dura de tejido conectivo que va a rodear a la superficie ósea y va a estar constituida, va a contener células formadoras de huesos que van a permitir el crecimiento en espesor pero no en longitud. Esto es el periósteo, ¿sí? Este periósteo pues también va a ayudar a la reparación de fracturas, va a facilitar su reparación. También va a ayudar a mantener, a nutrir y a proteger al hueso. Va a estar directamente adherida pues con la superficie ósea. Y también aquí van a llegar a insertarse tendones y músculos. Ahora tenemos al tejido óseo compacto y al tejido óseo esponjoso. Esto lo vamos a estudiar a continuación más profundo. Pero tenemos que decir que en el tejido compacto vamos a encontrar lo llamado ostionas y en el tejido esponjoso vamos a encontrar las trabéculas. En las trabéculas del tejido esponjoso ahí vamos a encontrar pues a la médula ósea roja. Ahora tenemos a la médula ósea. ¿Qué es esto? Esto es un tejido conectivo blando que va a producir células sanguíneas, pero cabe recalcar que vamos a tener médula ósea roja y médula ósea amarilla. La encargada de producir células sanguíneas va a ser la médula ósea roja. ¿Sí? Con el pasar del tiempo, esta médula ósea roja pues se va a convertir en médula ósea amarilla, como tenemos aquí. Y esta médula amarilla pues no va a producir células sanguíneas. Esta va a estar conformada pues por adipocitos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo están dispuestas todas estas estructuras? Como ya les dije, depende de la forma del hueso. Como tenemos aquí les puse una imagen de un hueso largo y de un hueso plano. Entonces, el tejido óseo compacto del hueso largo va a estar dispuesto en todo el cuerpo de este hueso, ¿sí? Como tenemos aquí. Y los huesos largos en su centro van a tener una llamada cavidad medular, ¿sí? El hueso compacto pues va a estar alrededor de toda esta cavidad medular y el tejido óseo esponjoso va a estar en sus extremos, va a estar en sus epífisis, aquí a este nivel, ¿ok? Y el periósteo pues va a estar envolviendo a todo el hueso, dándole vuelta. Ahora, ¿cómo se van a disponer estas estructuras
en un hueso plano, como se observa acá. El tejido óseo compacto y el esponjoso se van a disponer a manera de sándwich, ya que un hueso plano no va a poseer pues extremos. Entonces estos tejidos, como les digo, se va a disponer a manera de sándwich, como se observa aquí. Dos capas de tejido óseo compacto, una superior y una inferior, por decirlo así. Y en su parte interna vamos a tener una capa pues de tejido esponjoso, que es esto que está aquí haciendo alusión a sombras de bolitas. Y en la mayoría de huesos vamos a encontrar médula ósea roja, claro que en unos en mayor cantidad que en otros, ¿sí? Aquí les he encerrado pues cartílago articular, tejido fibroso y endostio. Estas son estructuras particulares también de cada uno de los huesos. Por ejemplo, el cartílago articular va a estar presente en los extremos de los huesos largos, pero no va a estar presente pues en los huesos planos. En los huesos planos nosotros vamos a tener tejido fibroso, como por ejemplo en los huesos del cráneo, en una sutura interparietal. Ahí nosotros vamos a tener pues tejido fibroso, ¿ok? Y el endostio va a ser la capa que va a cubrir a la parte interna de la cavidad medular. En los huesos planos, en los huesos irregulares, nosotros no vamos a tener pues una cavidad medular. Ahora vamos a estudiar la estructura microscópica de los huesos, pues tenemos aquí al tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a formar el tejido óseo compacto? Pues este va a estar compuesto por un conjunto de laminillas que van a estar agrupados de forma cilíndrica, como se observa aquí, ¿sí? Aquí está en una imagen ampliada. Estas laminillas de forma cilíndrica pues van a dar origen a la llamada ostiona o también llamada sistema de Haber, ¿sí? En su parte central de la ostiona nosotros vamos a tener un conducto que va a estar dando paso a vasos sanguíneos y a nervios. Este conducto va a tener el nombre de conducto de Haber. Este conducto de Haber pues va a estar comunicado con los conductos de las otras ostionas por medio de canales llamados canales de Haber, que van a ser estos. Aquí tenemos una ostiona, aquí tenemos otra ostiona, y aquí vemos cómo se están comunicando pues por medio de los canales de Haber. Ahora, en estas laminillas que conforman las ostionas, nosotros vamos a encontrar lagunas, denominadas lagunas osteocitarias. En estas lagunas nosotros vamos a encontrar a una célula especializada llamada osteocito, como se observa aquí en esta imagen ampliada, ¿sí? Aquí nosotros encontramos al osteocito pues ubicado en la laguna. Estos osteocitos van a mandar prolongaciones a través de canalículos que van a conectarse con las demás células especializadas, ¿sí? Y estos canalículos no solo se conectan con las células siguientes, sino que también van a estar conectadas pues con el conducto de Haber para así nutrirse con los vasos sanguíneos que se encuentran en este conducto y así mantenerse activas. La comunicación de una ostiona con otra ostiona va a estar dada pues por medio de el canal de Haber, como se observa aquí, y la comunicación de un osteocito con otro osteocito va a estar dada a través de los canalículos, y asimismo este canalículo también va a conectar al osteocito con el conducto de Haber. Ahora vamos a estudiar el tejido óseo esponjoso. Como se puede dar cuenta, pues las laminillas del tejido óseo esponjoso no va a estar dispuesto, no van a estar agrupadas de manera circular, sino que aquí estas laminillas van a estar entrecruzadas una con otras para dar así origen a las llamadas trabéculas. Estas trabéculas pues van a tener espacios por donde van a pasar la médula ósea roja. Y en las laminillas pues también vamos a encontrar osteocitos. Hay que saber que la orientación de cada trabécula, la disposición de estas laminillas va a estar determinada por la tensión que va a resistir el hueso a este nivel. Como ya nos pudimos dar cuenta, pues los huesos van a tener una irrigación y una inervación, ¿ok? Los huesos largos en su parte central, sí, aquí a este nivel los huesos largos van a tener un agujero nutricio por donde va a estar ingresando pues una arteria nutricia que va a entrar al hueso compacto pues de esta manera. Aquí tenemos la arteria nutricia ingresando al hueso compacto y va a pasar pues por los conductos de Haber y también se va a dirigir pues hasta el hueso esponjoso, y así se va a estar irrigando el hueso y asimismo también se va a estar inervando, porque junto con la arteria nutricia va a entrar un nervio, ¿ok? Ahora vamos a tener los tipos de huesos.
A los huesos nosotros los vamos a estudiar por sus formas. Vamos a tener huesos planos, huesos sesamoideos, huesos cortos, huesos largos, huesos irregulares y huesos neumáticos. Ok, entonces estudiando los huesos largos vamos a tener de ejemplo al fémur, al peroné, a la tibia, también tenemos al húmero, tenemos al radio, tenemos al cúbito. Los huesos largos van a tener estructuras específicas muy particulares, ya que estos huesos van a tener un cuerpo y van a tener dos extremos. Al cuerpo se lo denomina diáfisis y a los extremos se los denomina epífisis. La epífisis proximal pues se puede decir que es la más superior y la epífisis distal es la que está hacia inferior. Como ya estudiamos en términos de posición y dirección, proximal quiere decir más cerca a la raíz, más cerca a la línea media, y distal pues más alejado de esta. Una característica peculiar de esto es que en la diáfisis, en el cuerpo de los huesos largos, vamos a encontrar una cavidad medular donde se va a alojar la médula ósea. Y de igual manera en el cuerpo nosotros vamos a encontrar al hueso compacto. Y en las epífisis nosotros vamos a encontrar al hueso esponjoso, ¿sí? Al tejido óseo esponjoso, como se observa aquí. Y aquí es donde vamos a encontrar también a la médula ósea roja. Ahora tenemos a los huesos cortos. Estos huesos cortos van a tener las mismas dimensiones en su anchura, en su espesor y en su longitud. A los huesos cortos los vamos a encontrar ubicados en pies y en manos, como por ejemplo tenemos a los huesos del carpo y a los huesos del tarso. Ahora tenemos a los huesos planos. Los huesos planos también van a tener características muy específicas. Estos huesos planos son delgados, más delgados que todos los demás, y en la mayoría son curvos, como en el caso de las costillas. También vamos a tener como huesos planos pues a los huesos del cráneo, al esternón y a la escápula. Estos huesos planos, la disposición de su tejido óseo, como lo dije en un inicio, iba a ser a manera de sándwich, como se observa aquí. Teníamos dos capas de tejido óseo compacto y en su parte interna una capa de tejido óseo esponjoso. Hay que tener muy en claro que aquí al tejido óseo esponjoso pues se lo denomina diploide. Esta es una imagen de un hueso del cráneo, ¿sí? Entonces al tejido óseo esponjoso se lo denomina diploide. Ahora tenemos a los huesos irregulares. Pues estos huesos irregulares no entran en ninguna de las clasificaciones que acabamos de mencionar. Vamos a tener como ejemplo a las vértebras y al sacro, ¿sí? Como se pueden dar cuenta pues las vértebras van a estar destinadas a proteger pues a la médula espinal. Dentro de este grupo de huesos irregulares vamos a tener a los huesos neumáticos, que se caracterizan por tener senos, por tener espacios, ¿sí? Espacios aéreos, como tenemos aquí de ejemplo al hueso maxilar superior, que va a tener pues al seno maxilar. También tenemos al hueso etmoides, que va a tener a los senos etmoidales. Por último tenemos a los huesos sesamoideos. Estos huesos sesamoideos son una especie de variedad de huesos cortos. Son huesos que están incluidos en los tendones. Estos pequeños huesos redondos habitualmente se encuentran en los tendones de manos, rodillas y pies, como tenemos aquí de ejemplo pues a la rótula. La función de estos huesos sesamoideos es proteger a los tendones del estrés y del deterioro. Por último vamos a tener a los huesos bornianos. No les he puesto una imagen aquí. Estos huesos bornianos se consideran pues huesos supernumerarios y se los puede observar mayormente en la sutura entre el occipital y el parietal. Ahora, como ya sabemos todas las estructuras de los huesos, sus tipos, entonces ya sabemos que la articulación de todos los huesos nos va a dar origen pues al esqueleto. El esqueleto va a tener en total 206 huesos, ¿ok? Al esqueleto lo vamos a dividir en dos, en un esqueleto axial, que es todo lo que está de color nacariado, color azul, blanco, no sé. Esto va a ser el esqueleto axial. Y lo que está de amarillo va a ser el esqueleto apendicular, ¿ok? Entonces, ¿qué encontramos en el esqueleto axial? En el esqueleto axial nosotros encontramos a la cabeza. Como ya sabemos, a la cabeza nosotros la dividimos pues en un viscerocráneo y en un neurocráneo, o propiamente dicho, huesos del cráneo y huesos de la cara, ¿sí? Y también vamos a tener a los huesecillos del oído. Entonces, en la cabeza nosotros vamos a tener un total de 28 huesos.
Luego vamos a tener al hueso hyoides y también vamos a tener en el esqueleto axial a la columna vertebral, que va a poseer 26 huesos. También vamos a tener a los huesos del tórax, conformado por 24 costillas y un esternón. De esta manera el esqueleto axial va a poseer 80 huesos. Ahora vamos a estudiar al esqueleto pendicular. El esqueleto pendicular va a estar formado prácticamente por los huesos del miembro superior y los huesos del miembro inferior. Entonces vamos a tener en el miembro superior a la clavícula, a la escápula, al húmero, al cúbito y al radio. Estos huesos que les mencioné son huesos pares. Luego vamos a tener a los huesos carpianos, que van a ser 16, luego a los huesos metacarpianos, que van a ser 10, y por último vamos a tener a las falanges, que van a ser 28. Ahora vamos a tener a los miembros inferiores. Vamos a tener al hueso coxal, vamos a tener al fémur, vamos a tener a la tibia, vamos a tener al peroné, a la rótula. Estos huesos que les mencioné son huesos pares. Vamos a tener a los huesos del tarso en número de 14, a los huesos del metatarso en número de 10 y a las falanges en número de 28. En total hacemos un número de 126 huesos que van a estar conformando el esqueleto apendicular. Y de esta manera tenemos un total de 206 huesos. Por último tenemos a las fracturas. Ya sabemos que los huesos son estructuras duras, rígidas, pero los huesos tienden a fracturarse cuando se aplica sobre una fuerza superior a la que puede resistir. La causa de una ruptura de un hueso puede ser por traumatismo directo. Quiere decir que la causa de la ruptura puede ser un impacto que incide directo sobre un hueso fracturado, o sea, por un golpe de un martillo. Puede ser por traumatismo indirecto, ya sea por una caída. También tenemos fracturas patológicas que se producen por el debilitamiento de un hueso debido a alguna patología. Tenemos también fractura por estrés o por fatiga. Bueno, hay varias fracturas. Entre estas yo he escogido a la fractura conminuta, cuando el hueso se fractura en múltiples fragmentos. Luego tenemos una fractura transversal, cuando el hueso tiene una fractura de un trazo perpendicular. Luego tenemos también una fractura en espiral, una fractura oblicua, y tenemos a las fracturas cerradas o simples y a las más complicadas, que va a ser una fractura abierta o expuesta. Lo que nos puede ocasionar una fractura de un hueso es que tengamos una hemorragia, ya que el hueso fracturado puede ir también a desgarrar una arteria o un vaso sanguíneo.